Bienvenidos a nuestro podcast con la voz en alta. Soy Catalina González y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales con nosotros. Aquí está Jan Samayoa, quien es arquitecta urbanística, además representante de Haciendo Eco y activista y reconocida por su éxito de unir a diferentes sectores dentro de nuestra sociedad para la recuperación y conservación de la cuenca más importante en Guatemala, el río Motagua. También nos acompaña nuestro experto legal, Héctor, quien ha estado con nosotros en episodios pasados en materia ambiental y regulatoria. En este episodio vamos a conversar un poco sobre un tema crucial que es no solo el cuidado del medio ambiente, sino cómo podemos nosotros como sociedad juntos crear un ecosistema que nos permita realmente apoyar un proyecto de ley que regule el uso del agua y su saneamiento en Guatemala. Así que bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Gracias. Felices, me encanta el tema. Uno de los puntos más importantes que se ha debatido y que está en este momento en la actualidad y en boca del Ministerio del Medio Ambiente y parte clave de la agenda ambiental de nuestro país es la falta de una ley para proteger este recurso vital. Cuéntanos un poquito, Jan, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta iniciativa? ¿Qué has visto? Tú que has estado hablando con diferentes sectores que han estado involucrados. ¿Cómo va esta iniciativa en el país? Bueno, yo creo que es importantísimo entender dónde estamos parados en el 2025, ¿verdad? La Constitución salió hace 40 años y mandaba que tuviéramos una ley de aguas. La falta de no tener esto, pues realmente nos está llevando a situaciones verdaderamente críticas. El 95% de los ríos están contaminados. Amatitlán está agonizando. Ya Atitlán, que es un tesoro de turismo y un tesoro para patrimonio es el lago más lindo del mundo, ¿verdad? Pero ya está sufriendo los mismos daños que Amatitlán, ¿verdad? Y lo vemos en las costas del Pacífico, el lago Petén Itzá, para donde volteemos a ver, realmente nuestros cuerpos de agua están muy enfermos, ¿verdad? Y esto repercute en una escasez de agua, en un país que realmente tiene abundante agua. Somos país productor de agua, estamos en la cuenca alta de Centroamérica, si nos vemos, le damos agua a México y a El Salvador y a Honduras. Ahorita tristemente lo que le estamos mandando es basura, y eso se vuelve hasta un problema, ¿verdad? Entre países, y además estamos pasando de un país de forma exponencial, de un país con abundante agua a un país con escasez. Y bueno, aquí vienen fenómenos importantísimos como la tala de bosque. Guatemala, su vocación es ser tierra de bosques, Cuactemalán. Sí. Y tristemente solo nos queda 1/3 del bosque de nuestro país y la tala está aceleradísima, sobre todo en las partes de cuenca alta, en las montañas. Y ahí es la recarga hídrica que necesitan nuestros ríos y nuestros mantos freáticos. Entonces cada vez estamos produciendo menos agua y tenemos que hacer que Guatemala nuevamente tenga su capacidad y su habilidad de producir agua. Luego el cambio climático que hablábamos, que acaba de salir en prensa libre, los niveles de temperatura que estamos viviendo, vemos patrones desuniformes de lluvia, y vemos muchos de estos fenómenos que nos pegan en el día a día, pero también en la economía y también como sociedad. Y el otro tema, gran tema, es la contaminación. Entonces, si 95% de los ríos superficiales están contaminados, estamos recayendo como fuente de agua al manto freático y ahí viene una sobreexplotación terrible. Entonces, básicamente vamos encausados a una situación crítica de pierde-pierde, donde la industria pierde, la economía pierde, las sociedades pierden y las futuras generaciones. Estamos viendo la gran problemática que esto está causando en Guatemala. ¿Cómo está esa iniciativa desde el punto de vista legal? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿En qué estamos en este momento? ¿Cómo podemos apoyar como sectores para que esto sea una realidad, Héctor? Bueno, primero, mucho en línea de lo que dice Jan, es necesario que nos involucremos todos, no solo la parte pública, sino que la iniciativa privada y sobre todo abogados que tengamos la iniciativa y digamos el fomento por el tema del medio ambiente es súper necesario. Yo lo veo con buenos ojos, honestamente, sí veo que ya es necesario, es que ya ni siquiera es una buena voluntad de las autoridades, sino que ya es
súper necesario que tengamos una ley que regule este tipo de cosas, el uso del agua, primeramente porque el uso del agua, tener acceso al agua y a un agua saneada es un derecho fundamental que las Naciones Unidas por el año 2010 lo declaró. Y muy en línea lo que dice Jan, que concuerdo con ella, la mayoría de cosas es que siendo un país que debería ser tan rico en recursos naturales, que debería producir agua por la cantidad de bosque que tenía antes, no tengamos eso, ¿verdad? Y somos uno de los países que no tenemos la ley de aguas, a pesar de que hace 40 años era un mandato constitucional. Entonces, que no lo tengamos hoy en día nos pone en desventaja con muchos países de la región, pero sobre todo entre nosotros. Y crea, lo que hablábamos con Yankee, crea un estrés social, ¿verdad? No es equitativa el uso del agua. Unas zonas tienen agua, otras no, otras son cuenca, como hablamos con Jan, y deberían de tener agua y no la tienen, ¿verdad? Entonces, el uso del agua debería ser equitativo y esta ley debería buscar eso, la equidad en el uso del agua, el acceso equitativo y obligatorio para todas las partes, y obviamente el saneamiento va muy de la mano para que tengamos ese acceso a un agua potable, que hoy en día aquí en Guatemala no es potable, tú me lo mencionabas, y eso va de la mano también de tener un derecho a la salud, un impacto en la salud positivo. Correcto. Y eso me lleva a, esto parece que llevara en la mesa más de 30 años. ¿Cuáles han sido los retos y los desafíos que hemos tenido como país para no tener en este momento esa ley? Pues es el elefante en el cuarto, ¿ah? La ley de aguas. Pero, mira, yo ayer cabalmente participé en la primera ronda de sociabilización y como un proceso, te diría, hasta de sanación. De los distintos sectores. El ministerio se ha abierto a hacer una gira por todo el país y oír a los distintos sectores con preguntas generadoras y temas muy puntuales, ¿verdad? La economía del agua, las cuencas, la contaminación y poder como recaudar un poco todo esto que tenemos dentro, ¿verdad? Hay muchísimos puntos de dolor y lo que más hace falta es sentarnos, escucharnos y ponernos de acuerdo. Y creo que hasta cierto punto hasta perdonarnos. Es un proceso muy profundo la ley de aguas. Entonces ayer pues parte era un poco esta catarsis, ¿verdad? Porque todos la han vivido y lo han vivido de unas formas terroríficas, ¿verdad? De algunas veces, ¿verdad? Mucha criminalización a los pueblos ancestrales que han protegido, ¿verdad? Tema minería, que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Temas de hidroeléctricas que realmente se pueden hacer bien, ¿verdad? Yo lo vi en la ciudad de Mendoza. Mendoza es un desierto y Mendoza tiene mucho más agua que Ciudad de Guatemala. Pero, ¿qué hicieron? Hicieron un embalse para el deshielo de las montañas de los Andes y eso iba a embalsar un pueblo entero. Entonces ellos lo que hicieron es que negociaron con el pueblo trasladarlos, pero lo volvieron un foco turístico. Entonces todos los mendocinos pueden ir al lago de Potrerillos, se llama, pero es un lago falso. En nuestro caso sería el lago de Matitlán. Ya tenemos la reserva hídrica hecha, ni siquiera la tuvimos que construir, y está prohibido usar motores eléctricos o cualquier cosa que pueda contaminar el agua, y el agua está dosificada, entonces se sabe que la ciudad necesita tanta agua al día y eso es lo que se vacía del rebalse, ¿verdad? Del embalse, perdón, y todo el turismo pasa por el pueblo de Potrerillos. Entonces las personas se trasladaron, sí, pero vieron un beneficio directo porque se volvieron destino turístico que antes no eran, ¿verdad? Entonces sí se puede hacer este tipo de negociaciones, pero como dice Héctor, en un gana-gana, en una igualdad de condiciones donde podemos asegurar el recurso para todos, pero también ver que sea el beneficio compartido. Y qué interesante ese mensaje porque hablas mucho de que sea objetivo, de que haya equidad, de que haya un efectivo cumplimiento, pero lo que más resuena conmigo es esa gestión de cambio, ¿no?
esa resistencia un poco al cambio, eso de sentarnos y dialogar, eso de lograr acuerdos, de lograr que todos los sectores que estén involucrados, tanto el gobierno como las municipalidades, como las comunidades, como el sector privado. De hecho, hablábamos hace un ratico que esto fuera implementado en los colegios, desde chiquitos, que las personas, las nuevas generaciones, tengan esto en su conciencia, tengan la conciencia ambiental, tengan la importancia de cuidar estos recursos tan importantes. Y ahí me lleva, Héctor, un poco a esa gobernanza, a esa estabilidad jurídica de ¿cuál ves tú que serían esas reglas que podrían dar esa equidad dentro de esta ley dentro de esta iniciativa para que realmente logremos, parte de lo que decía Jan, es este ecosistema que realmente sea justo y equitativo para todos? Sí, bueno, buenísimo. El tema importante de lo que mencionabas, el tema de la educación es primordial. Tenemos una ley de fomento al tema de educación ambiental, del medio ambiente, perdón, que yo creo que está ahí encajonada, que esto debería ser dentro del currículum de los colegios desde muy chiquitos, porque para eso sirve. Entonces, para que una ley de esta magnitud impacte positivamente en la sociedad, debemos empezar desde esos cimientos. Y otra cosa que mencionaba Jan, que me pareció interesante, es que la ley sea equitativa. Pero ¿por qué tiene que ser equitativa? Porque no podemos promulgar una ley, Guatemala no se puede permitir promulgar una ley que no sea basada en la realidad como tal de Guatemala. Uh-huh. Y es ahí donde cada sector tiene que involucrarse, que para mí lo están haciendo bien. Yo creo que es primera vez que se está socializando de esa manera y se está impulsando esta iniciativa de ley. No se está, o por lo menos están tratando de no dejar afuera a varios sectores. ¿Y por qué te lo digo? Porque varios diferentes sectores que están involucrados tienen diferentes realidades. Así como los que están afuera, las hidroeléctricas, la industria de agricultura, nosotros mismos, claro. Los desarrollos inmobiliarios tienen diferentes demandas de uso de agua. Entonces no podemos dejar las realidades que cada uno tiene en su actividad, en su región, en su zona como tal. Entonces yo creo que para ser equitativo todo esto debemos trabajar de la mano, no solo el Estado, sino que también nosotros como iniciativa privada promulgar eso en diferentes vías de comunicación. E importante también dejar claro que debe haber una gobernanza, un sistema de gobernanza claro y efectivo. ¿A qué te refieres con eso? Que por ejemplo, ya no hablábamos de que esa ley creara tal vez un órgano, una institución especializada que esté dotada de gente capacitada, técnica y jurídicamente hablando, que tengan los insumos necesarios para controlar todo el tema de las sanciones que podrían darse o eventos incumplimientos de la ley o el cumplimiento efectivo de la ley, y obviamente que sea referente en la materia. Okay. Que hoy en día el Ministerio de Ambiente, pues últimamente está en ese proceso, pero lastimosamente no tiene el músculo para hacerlo. Y tú hablabas ahorita, estamos hablando sobre un poco del benchmark que habías vivido, me estabas compartiendo el tema de España, y me pareció súper interesante la matriz, porque no es una matriz enfocada en dos componentes muy importantes: el elemento de incentivos, porque creo que es algo que, nos guste o no, es algo que realmente va a lograr y va a mover el cambio, correcto. Pero también hablabas ahorita ambos sobre la equidad. Entonces no es lo mismo la sanción para una casa que probablemente tiene un ducto muy pequeño a una gran empresa o a un gran conglomerado. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de ustedes en cuanto a cómo se debería eso incorporar dentro de esta ley, Jan? Pues mira, cosas interesantes, digamos, como el agua es un derecho humano. Entonces, por ejemplo, bueno, nuevamente el caso de España, pero hay varios casos. Uno tiene derecho a esta cantidad de agua. Ahora, si tú consumes más de eso, cada vez, mientras más consumes, más caro te va saliendo. Y entonces todos tienen acceso a un precio accesible, porque eso sí también se habla, hay que construir una cultura de pago, y eso viene con la educación, porque ahorita, hoy por hoy, pues según nosotros, si tengo pozo, ya es mía el agua, ¿verdad? Y realmente sí tenemos que empezar a
a poder darle agua a todos, ¿verdad? Sí. Entonces, que se pueda dosificar, digamos, lo que tienen en España es que tienen un app y te dice, bueno, ya está cerca de tu consumo y pasado ese consumo, pues vas a ir subiendo en precios, ¿verdad? Okay. Cosas de ese tipo, poco a poco vamos a empezar a ver en Guatemala, y se habló que esta ley tiene 3 objetivos, ninguno más importante que el otro, y yo creo que es bien importante que todos lo sepamos. Uno es que haya suficiente agua para que la economía pueda seguir creciendo. Okay. La otra es que haya agua para todos. Sí. Muy importante que todos los ciudadanos y las futuras generaciones, ¿verdad? No podemos olvidarnos de nuestros hijos, tengan acceso al agua. Y la tercera es que los ecosistemas tengan acceso al agua. O sea, hay que saber que no solo la vida humana y la economía humana depende del agua, sino los pájaros, los árboles y todo. Entonces, el ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Se habló mucho del agua y esto tiene que estar diseñado de la mano de un entendimiento técnico, entonces va acompañado de la academia, pero también de los saberes ancestrales. Entonces, que contemplan mucho todos los ciclos de la vida, y el agua es un ciclo, ¿verdad? Entonces tenemos que proteger las cuencas altas porque ahí está la recarga hídrica, tenemos que cuidar los ríos porque los ríos van a ir al mar y en el mar se va a causar la evaporación que luego hace las nubes para que luego llueva y haya recarga hídrica. En todo el ciclo hay que evitar romperlo. Okay. Lo que hemos hecho es que ahorita pues nos volamos el bosque, contaminamos el río. Entonces, mucho ese, en lugar de una ley que va de acuerdo a la naturaleza, ¿verdad? Okay. En lugar de que hablábamos que hoy por hoy lo que se usa es el Código Civil, sí, que es de hace 100 años. Y bueno, ahí dice que si el río pasa por tu finca es tuyo, pero ese río llega hasta el mar. Entonces, no está contemplando el ciclo del agua. Entonces, está supremamente desactualizado. Y hay como esa falta de concientización, y lo que me sorprende es, no hay una ley de aguas, pero sí hay como un reglamento de saneamiento para aguas, el cual tuvo una suspensión de ciertas partes de ese reglamento. Entonces, ¿cómo desde la parte legal hacemos que esto conecte y cómo visualizas ese impacto de no tener esta ley, tener este reglamento, pero que suspende artículos importantes para el saneamiento de las aguas en Guatemala? Sí, pues es una buena pregunta, y es una pregunta que puede tener varias respuestas. Con Jan hablábamos de ese tema, que primeramente para que un reglamento funcione deberíamos de tener la ley de aguas. O sea, es esencial, y con Jan lo hablamos ayer, y es algo que también las propias autoridades lo han establecido, lo han aclarado, que es: podemos tener miles de reglamentos en diferentes sectores, pero si no tenemos una ley, una base legal pura, bien hecha, estructurada, sí, que sea equitativa para todos y efectiva en su cumplimiento, de nada nos va a servir un reglamento. Y este reglamento, el reglamento de aguas residuales, que es del año 2006, data del año 2006, pues ha paliado ciertas cuestiones, pero para mí no ha sido equitativo nunca, ¿verdad? Okay. O sea, porque un cierto sector, que es el privado, sí lo tiene que cumplir a cabalidad, pero las municipalidades desde el 2006 han tenido casi que 20 años para llegar a hacer sus planes de manejo de aguas residuales, y algunas plantas de tratamiento argumentan que no hay fondos, pero resulta que tuvieron 20 años para hacerlo, y cada vez que llega el plazo se prorroga. Entonces, ese reglamento, digamos, tiene buenas intenciones porque sí, busca el saneamiento del agua, que es lo que hablábamos, que eso hace que tengamos un derecho fundamental al uso del agua, pero no podemos basarnos y hacer que ese reglamento sea nuestra base, porque necesitamos una ley de aguas que lo enfuerce, que le dé el músculo necesario para hacer eso. Entonces, ¿cómo lo veo yo hoy desde el punto de vista legal? La verdad es que el hecho que se haya suspendido la competencia temporal del Ministerio de Ambiente y creo que es el artículo que habla de los entes sujetos a cumplir. Correcto. Ya de por sí es una falta de atención al tema del cumplimiento ambiental, porque entonces el saneamiento, ¿dónde está el saneamiento? O sea, ¿por qué las municipalidades no van a cumplir, pero yo como privado sí tengo que cumplir? Y es un tema subjetivo. Exacto, y eso me lleva a esta pregunta que me parece importantísima, y es: ¿qué riesgos existen, y tú los mencionabas ahorita, para la salud pública si no están reguladas adecuadamente las descargas en las aguas residuales en Guatemala?
Mira, lo hablábamos que de la región somos de los pocos países que no tienen ley de aguas. Guatemala y Haití. Y esa es la lista en la que no deberíamos querer estar, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos indicadores económicos positivos, los indicadores de desarrollo humano son pésimos. Es más, la desnutrición crónica infantil es más alta en Guatemala que en Haití. Es más, que en Venezuela, o sea, en la región latinoamericana, la desnutrición crónica más alta la tiene Guatemala. 1 de cada 2 niños padece de desnutrición crónica y esto va a afectar su desarrollo de aquí en adelante de su vida, si pasa los 2 años de vida. Y si el primer nutriente de un ser humano es el agua, y el 95% de los ríos están contaminados con heces fecales, con basura, con metales pesados, con tóxicos, ¿cómo vamos a lograr que nuestros niños crezcan sanos? Estamos enviando cualquier cosa en nuestras aguas. Entonces, han hecho estudios en peces en el Motagua y tienen acetaminofén. Y sabemos que eso es lo que tienen porque eso es lo que muestrearon. Pero los pobres peces deben de tener antibióticos, colirios, y eso llega al arrecife mesoamericano. Estábamos hablando, ¿verdad? Sí, el segundo arrecife más importante del planeta. ¿Por qué estamos en la agenda de la Unión Europea Motagua? Es por el arrecife. Sí. ¿Por qué porque hay holandeses tratando de frenar la basura en el río de las Vacas? Es porque el Motagua afecta a nivel mundial. El vertedero de la zona 3 es uno de los 10 más grandes de Latinoamérica. Piensa Colombia, ¿de qué tamaño es Colombia? Es inmenso. México, inmenso. Argentina, inmenso. Guatemala, chiquito. Y vertedero, inmenso. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. No solo, bueno, y hablando del vertedero, nos decía el Ministerio de Salud que cuando se suspendió lo del 236, que lo llamaron que había un pozo que estaba como a 100 kilómetros de distancia del vertedero que tenía indicadores de que el agua estaba contaminada. Y sí, en efecto, fueron a muestrear y tuvieron que cerrar el pozo. Y era los lixiviados del vertedero. Sí. Entonces, la contaminación se está volviendo como una onda expansiva, ¿verdad? Que por supuesto que se va a notar en nuestra salud. Somos 70% agua. Los niños son 80% agua. Bueno, y ya para ir cerrando, Héctor, entre la legalidad, la gobernanza y este gran mensaje sobre la conciencia, porque desde ahí es donde debe arrancar todas estas iniciativas de realmente ser conscientes para nosotros, para las nuevas generaciones, para crear este proceso y este ecosistema que nos involucren a todos. ¿Qué mensaje o por dónde nosotros desde la perspectiva legal podemos apoyar y contribuir a esta concientización? Sí, es una pregunta muy importante. La verdad es que yo creo que, bueno, como parte de uno de los principios fundamentales del derecho ambiental es el principio de sostenibilidad. Entonces tenemos que crear conciencia a todo nivel, no solo como abogados, sino que a todo nivel de que la sostenibilidad es fundamental hoy en día, ¿verdad? O sea, nos está afectando a nosotros mismos, a nuestra economía, a nuestro estilo de vida y a nuestro futuro, a nuestras generaciones futuras. Entonces, creo que tenemos que fomentar mucho la educación, ¿verdad? Esta ley, yo considero que como parte de un equipo legal tenemos que involucrarnos más para darle respaldo también a la iniciativa privada, que nos guste o no, esta ley es necesaria, y con el respaldo y una buena asesoría legal que pueda conocer las realidades de todos los sectores, puede crearse una ley, digamos, funcional, que obviamente no va a ser a corto plazo. Su cumplimiento efectivo no puede ser a corto plazo, que eso es lo que ha pasado en los últimos años con los reglamentos de tema de los residuos sólidos comunes, que quisieron en 3 años aceleradamente creer que todos íbamos a cumplir, y ese es un tema de educación. Entonces, hacer una ley efectiva lleva años, ¿verdad? Ya se puede promulgar este año o el otro, pero para que todo se lleve efectivo y en cumplimiento al 100, debería por lo menos unos 10 a 20 años que lleguemos a tenerle el impacto positivo de esta ley. Segundo, nosotros como abogados debemos también velar por que los derechos adquiridos previamente de ciertas industrias se respeten, pero se respeten de una forma sostenible. Es decir, hay ciertas preguntas de algunas actividades o iniciativas, actividades privadas, que dicen, no, pero es que si sale una ley nos puede afectar el tema del uso del río, nos puede afectar el uso del agua para temas de agricultura. Esta ley tiene que velar por eso también. No puede dejar de lado todas
todas las autorizaciones que se dieron, los derechos adquiridos previamente, sino que no retroactividad. Deben de acoplarlos como tal, para que teoría no se del cambio. Hay Sí. que hacer una teoría del cambio, teoría. ¿verdad? Y pasar de un sistema al otro, ¿verdad? Porque Sí. el tema de cosecha de agua y lluvia, ¿verdad? Funciona muy bien en ciertas industrias que hoy por hoy nos está viendo como una fuente de agua. Entonces también creo que cómo cambiamos ese chip para no pensar que nuestra única fuente de agua es el manto freático y que, bueno, pozo. No, ¿y qué tal el cielo? Tú hablas de los incentivos. Esta ley lo que debería buscar también es dar incentivos. No solo de la reutilización propia del agua, que ya varias industrias en el sector privado utilizan sus aguas residuales para volver a usarlas en sus, digamos, en sus aguas domésticas, por decirlo así, en los baños o en temas que no parte de la industria. Pero con Jan hablábamos ayer de que también esta ley debe promover también otros servicios ambientales, como si vamos a proteger las cuencas, que son la recarga hídrica, proteger el bosque. Y incentivos para bosque, ¿verdad? Pro bosque, PIMPET, pero llevarlo cada vez más parte de la matriz, pago por servicios ambientales, ¿verdad? La cuenca Shaya-Pixcayá pues abastece el 35% del agua de la metrópolis, pero Chimaltenango nadie está pagando por el bosque que está capturando el agua de Shaya-Pixcayá. Y sí, la municipalidad dice que cada vez le viene menos agua y de peor calidad. Entonces, a lo mejor nos conviene pago por servicios ambientales y cuidar ese bosque, porque ese bosque es el que le está dando agua a la ciudad. Va a ser todo una buena conversación en familia, digamos. yo creo que hay que hacer una sinergia entre profesionales del derecho que estemos, digamos, no sé, interesados en el tema de ambiente, que es primordial, y activistas y agentes de cambio, como lo ha hecho Sean y su equipo, que al final, pues, ellos viven la realidad, ¿verdad? Y nosotros vivimos otra realidad y hay que hacer esa sinergia para llegar. Y con ese mensaje de cierre, creo que es importantísimo lo que ustedes estaban mencionando, generar esa conciencia, servir a ambos, desde la parte activista como desde la parte que hablábamos legal, de generar esos lazos, esos puentes de conversación, de ayuda entre los diferentes sectores y grupos de interés, para que realmente haya un involucramiento y logremos esa gestión del cambio hacia una sostenibilidad para proteger las generaciones futuras. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos en nuestro podcast Con la Voz en Alta, donde seguimos tratando temas de actualidad. Estamos a la vanguardia para brindarles soluciones a sus desafíos y retos legales y transformarlos en oportunidades. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.